Mi nombre es Tatiana Gómez, yo soy ginecóloga y obstetra. Estoy actualmente cursando el máster de terapia sexual con perspectiva de género. El día de hoy vengo a hablarles acerca de cómo es usualmente el enfoque de una disfunción del deseo en una consulta ginecológica y qué podemos esperar en una consulta ginecológica, qué podemos esperar que piense el ginecólogo, qué podemos esperar que piense la paciente y cuáles son los desenlaces pues, que esto nos da. Esta primera diapositiva lo pongo porque es una de las primeras y grandes enseñanzas que he tenido en el máster y es que definitivamente, aunque las dificultades sexuales son uno de los motivos de consulta más frecuentes en nuestra consulta de ginecología, definitivamente nunca va a ser igual a una consulta de sexología y creo que eso es una de las principales trabas y problemas que tienen las pacientes al consultar en primera medida pues a un consultorio médico y de ginecología teniendo una dificultad sexual. Aquí en Colombia tampoco tenemos un acceso libre a consulta de sexología, entonces creo que la gran mayoría de pacientes terminan llegando en primera medida pues a la consulta ginecológica. Traje este caso clínico hablando de una paciente que vamos a llamar Norma. Este es el contexto de una presentación de un caso como usualmente se presenta pues en medicina. Es una paciente de 44 años que está cero parto cero, que consulta aproximadamente por un cuadro de 6 meses de evolución de disminución de deseo sexual. La paciente requiere adicionalmente resequedad vaginal, refiere periodos menstruales irregulares con una notable disminución del sangrado tras el inicio de anticonceptivos, con un último periodo menstrual hace 6 meses. Como antecedente de importancia, refiere un diagnóstico temprano de endometriosis que ha venido en manejo de anticonceptivos orales hace 8 años, con una disminución del dolor pélvico tanto en el ciclo menstrual como fuera del ciclo. Otros signos de importancia que refiere la paciente, refiere inicio reciente de calores nocturnos asociado a insomnio. Esto es normalmente lo que nosotros podemos escuchar en una consulta ginecológica y después de haber tenido los contenidos teóricos que hemos revisado, me doy cuenta que hay cierta incomodidad en el manejo de las dificultades sexuales en un grupo de ginecólogos. Le hice una encuesta que voy a estar presentando durante toda la presentación a 23 ginecólogos con los que trabajo y la primera pregunta que les hice es qué tanto conocimiento acerca del tratamiento de una disfunción del deseo sexual femenino cree tener, de las cuales pues ninguno dijo sentirse con un conocimiento de 5, puntuándolo de 1 a 5, encontrando el promedio en un conocimiento de más o menos 2 a 3. Cuando empiezo a pensar cuál puede ser la razón del por qué no nos sentimos completamente cómodos teniendo que tratar un motivo de consulta que, nuevamente repito, es recurrente en nuestra consulta, me remito a el enfoque biopsicosocial que entiendo en este momento que se le debe dar a cada una de las dificultades. Y hablando específicamente del deseo, me doy cuenta que para los ginecólogos es muy difícil poder definir el deseo y, digamos, ponerlo en este esquema multidimensional donde no solamente vamos a tener en cuenta la parte biológica, sino la parte social y pues el aspecto psicológico. No es fácil para nosotros entender todas estas características del deseo porque sencillamente nuestra educación no va muy ligada a esto. Entonces, normalmente en la consulta no entendemos que el deseo es secundario, que el deseo tiene plasticidad, que puede ser modificado en el transcurso del ciclo vital de las pacientes. Entonces, creo que son condiciones y características muy propias de cada una de las dificultades que no tenemos muy claro al momento de hacer el abordaje de la paciente. Asimismo, pues desconocemos un poco cómo pueden ser los estímulos internos y externos que hacen parte del estímulo y de las proyecciones del deseo de cada paciente. Y pues poco indagamos también acerca de los objetos deseados, los objetos fantasiados de cada una de las pacientes que nos llegan a la consulta. ¿Qué es lo que sí hacemos? Pues es llenarnos de nomenclatura que se presentan en diferentes sociedades, asociaciones que han cambiado a partir de los años. Entonces, si nos remitimos al DSM-4, entonces tenemos un diagnóstico y una nomenclatura de desorden del deseo sexual hipoactivo. Si nos vamos al nuevo DSM-5, entonces ya tenemos un nuevo diagnóstico acerca de disfunción sexual del deseo y la excitación, que lo ponen en un solo diagnóstico. Entonces, creo que gran parte de la consulta ginecológica cuando enfocamos una dificultad del deseo es ponerle un nombre de acuerdo a las clasificaciones que nos han dado las diferentes organizaciones y que se esfuerzan mucho como por reforzar en cada boletín. Entonces, de ahí nacen muchas, voy a poner el puntero. Entonces, de ahí nacen como estos cambios de clasificación, que en el DSM-4 nos hablaba de un desorden de deseo hipoactivo, de sexual hipoactivo, que en el DSM-5 cambian a nominarlo como un desorden del deseo y la excitación sexual femenina.
Y pues esto definitivamente son terminologías que cambian, pero que terminan siendo como la prioridad inicial en la consulta y es ponerle un nombre a lo que tiene la paciente. ¿Qué sucede? Pues esta nomenclatura que se sobrepone entre las diferentes aceptaciones en las organizaciones y demás, pues creo que crean como un hito de confusión entre el personal de salud porque finalmente no terminamos sabiendo cómo llamar el diagnóstico que tiene la paciente. Y poco o nada hablamos de lo que realmente debería evaluarse en una persona que tiene un deseo sexual que ha estado inhibido recientemente, que pues es el diagnóstico de deseo sexual inhibido, que lo pongo en paréntesis porque lo conocí al momento de estudiar pues las dificultades del deseo, específicamente en la Fundación Sexpol. Si nos remitimos al DSM-4, nos habla de una ausencia persistente o recurrente de fantasías sexuales y deseo de actividad sexual, y si nos remitimos al DSM-5, nos habla de una disminución o reducción significativa del interés o deseo, y pongo esto en paréntesis porque me llamó mucho la atención que acá incluyen una ausencia de interés y receptividad a estímulos sexuales por parte de su pareja. Esta parte de la receptividad ha sido una de las muchas cosas criticadas acerca de esta nueva clasificación del DSM-5, fue incluida por la Asociación de Urología, en donde dice que aparte, las personas con vulvas, socialmente aceptadas como mujeres, el no tener deseo de receptividad por parte de su pareja inmediatamente entra como en una clasificación de una dificultad asociada al deseo. Entonces, esto asociado al hecho de unir las fases sexuales de excitación y deseo en la clasificación propuesta por el DSM-5, pues ha sido varias de las cuestiones a criticar al momento de definir qué diagnóstico le vamos a poner a la paciente, considerando los modelos de respuesta sexual que ya conocemos, el inicialmente presentado por Master y Johnson y posteriormente modificado por Kaplan, que describe el deseo como una fase separada de la excitación, y pues el modelo circular posteriormente también planteado por Bason, donde también nos dice que el deseo pues va a estar presente en todo el ciclo de la respuesta sexual. Entonces hay varias discusiones con respecto a qué tipo y qué diagnóstico tenemos que nosotros poner inicialmente en una consulta ginecológica, pero existe esa presión constante de tener que definir qué diagnóstico le vamos a poner. ¿Qué palabras pueden resonar constantemente en una consulta ginecológica? Nuevamente les pregunté a mis compañeros qué les decían las pacientes normalmente cuando les preguntaban acerca de una dificultad del deseo en una consulta, y su gran mayoría coinciden que la palabra que más se repetía era dolor, habían palabras de interés, habían palabras de frustración, ansiedad, problemas con mi pareja, frialdad, ansiedad, depresión, frustración. Sin embargo, cuando les pregunto a mis compañeros cuáles creen que son las palabras que más se repiten en su cabeza en una atención de la consulta ginecológica, pues las palabras que más están presentes son menopausia, uso de anticonceptivos orales, infertilidad, y con menos frecuencia dolor, resequedad, divorcio y otras cosas. Cuando empiezo a indagar también cuál creen que es la causa principal asociada a las dificultades del deseo en la consulta que recibimos, la número uno en el 68% de los casos fue la menopausia. El 68% de mis compañeros coinciden en que la causa principal es un diagnóstico de menopausia. Y el 36% coinciden en que puede ser un uso de anticonceptivos orales. Cuando ya tenemos un diagnóstico, empieza como a... ¿Me escuchan? Empezó a llorar un bebé. Sí, ¿Pero sí, escuchan mucho al bebé? se te oye. Con ruido de fondo, pero se te oye, no te preocupes. Ok, ok. Entonces, cuando empezamos a evaluar cuáles son las causas no frecuentes y notamos que la primera causa es la menopausia, empezamos a buscar, pues, digamos, las respuestas fisiológicas y fisiopatológicas que nos pueden explicar entonces ese 68% de casos. Y lo primero que se nos pone en la cabeza como clínicos, pues, es pensar en las hormonas. Entonces, si el 68% de los casos son por menopausia, tal vez todos se expliquen por una disfunción hormonal que lleva a una dificultad del deseo. Pero cuando empezamos a ver más a fondo, no es tan así. Entonces, esta es una gráfica muy interesante que nos muestra cómo cambia el estatus hormonal de una paciente premenopáusica a una paciente posmenopáusica, inicialmente graficando cómo es el cambio de producción del estrógeno, estradiol a estrona, que es como uno de los principales cambios que hay, siendo el estradiol la principal hormona producida durante la etapa premenopáusica, y al cambiar a la estrona, pues cambia un poco las cualidades de este estrógeno. Pero, por ejemplo, una de las principales teorías que se formó inicialmente era la disminución súbita de andrógenos. Los andrógenos pensaban que disminuían de la misma forma que disminuían los estrógenos y las otras hormonas durante el ciclo vital de la mujer. Y cuando empezaron a hacer estudios se dieron cuenta que sí disminuía, pero definitivamente no disminuía muchísimo.
Entonces, tal vez no era la disminución ni de los estrógenos totales, porque cambiábamos estrona, ni de la testosterona, lo que hacía que las pacientes en menopausia empezaran a tener más disfunción en cuanto al deseo. Nos empezamos a preguntar un montón por los estrógenos, por la testosterona, porque cuando empezamos a darnos cuenta que podía haber una disminución de testosterona y ya conociendo el gran influjo de los andrógenos a nivel cerebral en el área preóptica y demás para el desarrollo del deseo sexual, empezamos a pensar que tal vez la solución era darle andrógenos a las pacientes posmenopáusicas para ver si mejoraba su deseo sexual. Pero cuando empezamos a evaluar nos dimos cuenta que pues definitivamente en los ovarios posmenopáusicos no se produce la mayoría de los andrógenos que vamos a esperar en una paciente. Entonces, no en todas las pacientes va a haber un déficit de testosterona y esto definitivamente tampoco iba a ser la causa de su dificultad sexual. Si bien está bien descrito cómo los andrógenos funcionan a nivel central, a nivel periférico, a nivel genómico y a nivel no genómico, porque definitivamente la testosterona y los andrógenos, la dihidrotestosterona, van a tener unos mecanismos que van a actuar a nivel de modificaciones del DNA, que van a tener un efecto a nivel cerebral, a nivel del tejido reproductivo, del corazón, de los músculos. Esto no explica por qué las pacientes posmenopáusicas van a tener una disminución del deseo sexual si todo fuera referido a las hormonas. Cuando nos dimos cuenta entonces que no todo era de las hormonas, empezamos a pensar que tal vez era algo a nivel cerebral y a nivel central que podría estar funcionando mal en las pacientes posmenopáusicas y fuimos a revisar todas las conexiones neuronales donde hablamos acerca de cómo funciona el glutamato como un activador de la respuesta sexual, cómo funciona la serotonina como un inhibidor de la respuesta sexual dependiendo de qué tipo de receptor usa. Y cuando nos dimos cuenta que podíamos bloquear entonces poner un agonista, un receptor de serotonina que aumentara el deseo sexual, nos inventamos el flibanserin, que es lo que se conoció en algún momento como el Viagra femenino. Sin embargo, después de muchos usos, también se dieron cuenta que definitivamente no servía, entonces que tampoco era la razón por la que las mujeres tenían una dificultad sexual ni en la menopausia ni en la premenopausia, y pues nos seguíamos y nos seguimos quedando sin respuesta. Cuando les pregunto a mis compañeros, bueno, entonces si la mayoría de sus pacientes es menopáusica, ¿significa que solamente las pacientes menopáusicas tienen alteraciones o disfunciones del deseo sexual? Les pregunté que con qué tanta frecuencia veían pacientes premenopáusicas y alcanza a ser una frecuencia de casi el 50%. Entonces, definitivamente no está solamente ligado a lo que ocurre con el ciclo vital y el avance de la edad de la paciente. ¿Cuál es la principal pregunta cuando tenemos una paciente premenopáusica con una disfunción? Es el uso de anticonceptivos. Ya vamos a hablar de eso. Por ejemplo, en este estudio en específico hablaron acerca de la edad de los pacientes y si bien tenemos una proporción mayor en el grupo de 45 a 64 años, pues no es despreciable los trastornos relacionados al deseo con una proporción de 8.9 en pacientes desde los 18 años. Nuevamente, comparo ya con el diagnóstico propiamente dicho de pacientes premenopáusicas con desorden hipoactivo del deseo en este caso, que fue 14% versus un 26% en pacientes llevadas a menopausia quirúrgica y un 9% llevadas a pues, menopausia natural. Y aquí entra otro meollo del asunto importante, que es otra forma en la que nosotros hemos intentado explicar desde la consulta ginecológica por qué puede haber una dificultad en el deseo en una paciente, esta vez premenopáusica y no posmenopáusica. Y una de las principales preocupaciones es el uso de anticonceptivos. En un estudio que revisé de más o menos 5.800 pacientes premenopáusicas, el 43% de las pacientes referían que sí tenían algún tipo de disfunción de dificultad sexual, no específicamente hablaban de deseo tras el inicio del uso de anticonceptivos, mientras 12 pacientes decían que, contrario a esto, pues sin tener anticonceptivos igual tenían algún tipo de dificultad sexual. Cuando uno va a mirar cuáles son los estudios que han hablado acerca de uso de anticonceptivos y disminución de deseo, muchos hablan acerca del tipo de componente del anticonceptivo que tengamos. Si hablamos específicamente de los anticonceptivos orales, que son aquellos que mezclan un tipo de estrógeno con algún tipo de progestina, se ha discutido bastante acerca de si el efecto que genera la disminución del deseo es el tipo de estrógeno que tiene el anticonceptivo. Por ejemplo, el etinilestradiol es como el típico y el clásico estrógeno que se ha usado en los anticonceptivos orales desde hace un tiempo, y este a nivel hepático genera un aumento en la producción de una proteína que es a la que se une los andrógenos.
Si nosotros estimulamos mucho la síntesis de esa proteína, vamos a tener muchos andrógenos unidos a esa proteína y pocos andrógenos libres. Y lo que genera y lo que es, digamos, biodisponible y lo que genera la acción es el andrógeno libre. Entonces, entre más proteína de unión a globulinas tenga, menos andrógenos libres tengo y eso supone una disminución en el deseo por una disminución de la testosterona libre total. Esa es una de las hipótesis. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a desarrollar anticonceptivos con estrógenos que no tuvieran tanto impacto hepático en la producción de esta hormona y esta globulina en específico, que son aquellos que contienen valerato de estradiol y 17 beta estradiol. Sin embargo, nos dimos cuenta que persistían en algunas pacientes estos trastornos. Y también se ha estudiado entonces que puede ser asociado al tipo de progestina que tenga el anticonceptivo. La progestina es la otra molécula que la acompaña y con el advenimiento pues, de la necesidad de los tratamientos del síndrome ovario poliquístico, algunas veces la necesidad y el deseo del tratamiento del hirsutismo, el acné y todas estas cosas que presionan tanto a tratar algunas veces, utilizamos cada vez una progestina con efecto más antiandrogénico. Entonces, entre más antiandrógenos tenga, mejor actúa en la piel, mejor actúa en el pelo y mejor actúa en algunas patologías. Pero si nosotros mezclamos un etinilestradiol que nos va a disminuir la tasa de andrógenos libres y le ponemos una progestina muy antiandrógena, sí podemos tener algunas reacciones por esta disminución de los andrógenos totales, más a nivel también local. La resequedad vaginal suele asociarse bastante a esto. Entonces, sí puede estar asociado definitivamente a los anticonceptivos, sin embargo, eso no explica entonces por qué no todas las pacientes que toman anticonceptivos tienen algún tipo de dificultad sexual. Entonces sería como algo general que tendríamos que saber y no es así. Cuando empezaron a preguntarse acerca de los nuevos métodos, anillos vaginales, dispositivos intrauterinos liberadores de levonorgestrel, pues la evidencia está a favor de que no deberían causar ningún tipo de dificultad porque contrario a los orales, pues la absorción sistémica es baja y no deberían tener este efecto ni a nivel hepático ni a nivel sanguíneo con los andrógenos. Pero aún así hay pacientes con anillos vaginales y con dispositivos intrauterinos que también tienen pues dificultades en el deseo. De ahí viene entonces que después de nosotros preguntarnos todo eso, pues no buscamos otros determinantes. Yo les pregunté a mis compañeros que si conocían los determinantes socioculturales del deseo sexual femenino y solamente la mitad refería conocerlos, pero el 100% referían que sí consideraban que era importante conocerlos al momento de abordar una dificultad sexual del deseo en una consulta ginecológica. Retornando al caso inicial y hablando específicamente de todas las pacientes y ya sabiendo todo lo que pensamos y nos llega a nuestra cabeza cuando como clínicos y ginecólogos vemos a las pacientes, me remito a este artículo que me pareció súper interesante que habla específicamente de los determinantes socioculturales del deseo sexual femenino. Y ahí creo que está el meollo del asunto de lo que se nos escapa en el 100% de las consultas al momento de hablar de una dificultad del deseo. Y es pensar que después de pasar por toda la retahíla de las hormonas y todo lo que significa a nivel central el juego de los neurotransmisores y demás, pues probablemente lo que no tenga respuesta en eso, lo vamos a encontrar con esto. Evaluar cómo es la clase sexual, la clase social, el nivel educativo, la religión, si hay algún tipo de enfermedades, discapacidad, autovaloración. Específicamente en las pacientes premenopáusicas, este estudio mostró que uno de los determinantes más importantes para mantener el deseo sexual y evitar alguna dificultad es tener una autodefinición y una autoaceptación al momento de la premenopausia, ya que en este momento nos enfrentamos como todos estos estándares canónicos de belleza que nos hace pensar que a medida que envejecemos perdemos valor y esto impacta bastante en cómo continuar la vida sexual al inicio de la menopausia y en la premenopausia, cómo están sus relaciones de pareja, sus relaciones familiares, las dinámicas de pareja también cambian al momento del inicio de la menopausia. Y específicamente también en la premenopausia hablamos acerca de cómo son las emociones que desencadenan las prácticas sexuales, si generan satisfacción, entre más satisfecha me sienta yo con el comportamiento sexual que tenga al inicio de la menopausia, pues menos voy a tener riesgo de tener algún tipo de dificultad en el deseo. Esto lo presentaron en este estudio en donde dijeron que las variables con más peso estadístico en las pacientes premenopáusicas específicamente hablaban de un estado de salud subjetivo, que tanto se comparten las tareas del hogar, si hay algún tipo de horas dedicadas a cuidar de una persona mayor o dependiente, si en algunos casos tiene que reprimir sus deseos y placeres sexuales, o si tiene sentimientos, o cuáles son sus sentimientos después de mantener relaciones sexuales. Entonces, por ejemplo, es muy común
que las pacientes cuando, como por ejemplo Norma, que tiene una enfermedad como la endometriosis, en este caso los anticonceptivos que la llevan a una amenorrea, es difícil pensar que sea esa la causa de su dificultad, porque probablemente haber mejorado el dolor pélvico haya mejorado en cierta forma su vida sexual al manejar una enfermedad crónica o una discapacidad o algo que pueda generar su calidad de vida, puede mejorar su dificultad sexual. Entonces, creo que no todo se tiene que englobar en la misma bolsa y por eso traigo estas conclusiones, que es que podemos esperar en una consulta ginecológica. Pues definitivamente tenemos una herencia epistémica que se esfuerza mucho por nominar y agrupar todo en grupos que sean útiles de diagnosticar y tratar. Entonces nos llega una paciente, tenemos que nominarla, tenemos que diagnosticarla porque esto dicen las guías. Existe una base biológica importante alrededor de la función hormonal femenina que acapara las orientaciones diagnósticas y las opciones terapéuticas, pero pues lastimosamente muchas veces no son lo suficiente ni las acertadas. Y existe una creciente conciencia, que creo que es lo bueno, acerca de otros determinantes en la sexualidad, así como una necesidad latente de una enseñanza más integral y biopsicosocial de las dificultades sexuales.